En los rincones tranquilos de nuestras vidas se esconde un asesino silencioso. No es un virus, ni una bacteria, ni un depredador de la noche. Es algo mucho más insidioso, mucho más arraigado en el tejido de nuestra existencia moderna. Es el estrés. A menudo lo descartamos como un mero subproducto de una vida ajetreada, un inconveniente temporal que podemos superar. Pero la verdad es mucho más siniestra. El estrés está lenta y metódicamente desmantelando nuestros cuerpos desde adentro. Es la mano invisible que aprieta su agarre en nuestros corazones, apretando un poco más con cada fecha límite que pasa, con cada factura sin pagar, con cada conflicto sin resolver. Lo sentimos en la boca del estómago, un nudo de ansiedad que se niega a aflojar. Lo vemos en el espejo, grabado en las líneas de nuestros rostros, un testimonio de la presión implacable que enfrentamos. Y sin embargo, a menudo no lo reconocemos por lo que realmente es, un enemigo formidable que amenaza nuestra propia existencia. El estrés ha alcanzado proporciones epidémicas, infiltrándose silenciosamente en cada rincón de nuestra sociedad. No discrimina por edad, raza o nivel socioeconómico. Desde el ejecutivo de alto poder hasta el estudiante con dificultades, desde el padre que se queda en casa hasta el trabajador de cuello azul, el estrés se ha convertido en un compañero no deseado en nuestras vidas. Es la fuerza invisible detrás de una multitud de dolencias, desde el insomnio y la ansiedad hasta las enfermedades cardíacas y el cáncer. Vivimos en una era de estrés sin precedentes, bombardeados por un aluvión constante de información, demandas y expectativas. Las líneas entre el trabajo y el hogar se han vuelto borrosas, lo que nos hace sentir atados a nuestros dispositivos, siempre de guardia. Las redes sociales, si bien nos conectan de alguna manera, también han alimentado una cultura de comparación e insuficiencia, haciéndonos sentir que nunca somos suficientes. Las demandas de nuestro tiempo y energía nunca han sido tan grandes, lo que nos hace sentir agotados y abrumados. Y sin embargo, se nos dice que nos esforcemos más, hagamos más, seamos mejores. Estamos condicionados a creer que el estrés es simplemente el precio del éxito, un mal necesario que debemos soportar para lograr nuestros objetivos. ¿Pero a qué precio? ¿Cuándo la búsqueda del logro va a expensas de nuestro bienestar? Lo peligroso del estrés es que no lo podemos ver. No es algo que podamos tocar, y eso lo hace aún más peligroso. Actúa en silencio, dañando nuestros cuerpos y mentes. No podemos escapar, no podemos escondernos, y muchas veces no nos damos cuenta de que está ahí hasta que es demasiado tarde. El estrés afecta a cada uno de forma diferente. Para algunos, son pensamientos que no paran, la imposibilidad de callar la mente. Para otros, son dolores de cabeza, problemas digestivos, músculos tensos. Y para muchos, es una mezcla de todo. Un ciclo agotador de preocupación y malestar. Muchas veces, no les damos importancia a estos síntomas. Decimos que es otra cosa. Tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, un antiácido para la indigestión, y decimos que el cansancio es por trabajar mucho. Pero nuestro cuerpo nos está avisando, nos está diciendo que algo no está bien. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a vivir con estrés que ya no reconocemos las señales de alarma de nuestro cuerpo. Creemos que es normal sentirnos agobiados, cansados y trabajar hasta el límite. Y por eso, no vemos al enemigo silencioso que tenemos dentro. El estrés no es solo un estado emocional, es una respuesta fisiológica. Cuando percibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria, nuestro cuerpo entra en modo de lucha o huida. Nuestro ritmo cardíaco y presión arterial aumentan, nuestra respiración se vuelve superficial y nuestros músculos se tensan, preparándonos para enfrentar el peligro o escapar de él. Esta respuesta está programada en nuestra biología
un mecanismo de supervivencia que nos ha servido bien durante milenios. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, rara vez nos enfrentamos a situaciones de vida o muerte que requieren esta respuesta primitiva. Aún así, nuestros cuerpos reaccionan a los factores estresantes de la vida moderna, como los atascos, las fechas límite, las preocupaciones financieras, de la misma manera que lo harían con un tigre dientes de sable. El problema es que esta respuesta al estrés, que está diseñada para ser de corta duración, ahora se activa de forma crónica, día tras día. Y nuestros cuerpos simplemente no fueron diseñados para este tipo de ataque implacable. Con el tiempo, esta activación crónica de la respuesta al estrés afecta a nuestros cuerpos, lo que lleva a una cascada de efectos nocivos. El cortisol, la principal hormona del estrés, inunda nuestro sistema, interrumpe nuestro sueño, afecta nuestra memoria y aumenta nuestro riesgo de una serie de enfermedades crónicas. Nuestro sistema inmunológico se debilita, nuestros niveles de azúcar en sangre se disparan y nuestras arterias se endurecen, preparando el escenario para serios problemas de salud en el futuro. La ciencia es clara. El estrés crónico nos está matando. Está acortando nuestra esperanza de vida, disminuyendo nuestra calidad de vida y robándonos nuestra salud y vitalidad. Pero hay esperanza. El cerebro humano, una maravilla de redes intrincadas y vías de comunicación complejas. Orquesta nuestros pensamientos, emociones y acciones. Sin embargo, es vulnerable a los estragos del estrés crónico. Como una ciudad bajo asedio, las defensas del cerebro se derrumban. Imaginen el cerebro como una metrópolis bulliciosa, su intrincada red de neuronas similar a las calles de la ciudad. La información fluye a la perfección a través de estas vías neuronales, permitiendo la comunicación y la coordinación entre las distintas regiones del cerebro. El campo de batalla del estrés se extiende más allá de las estructuras físicas del cerebro, infiltrándose en la esencia misma de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. El estrés crónico puede secuestrar nuestros patrones de pensamiento, llevándonos a un ciclo implacable de preocupación, reflexión y negatividad. La mente, que antes era un santuario para la creatividad y la inspiración, se convierte en un caldo de cultivo para la ansiedad, el miedo y la desesperación. La corteza prefrontal, el centro ejecutivo del cerebro responsable de la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional, soporta la peor parte de este ataque mental. El estrés crónico debilita las conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala, el centro del miedo del cerebro, lo que altera el delicado equilibrio entre el pensamiento racional y la reactividad emocional. Como resultado, nos volvemos más susceptibles a la ansiedad, la impulsividad y los arrebatos emocionales. Imaginen por un momento un tira y afloja entre dos fuerzas opuestas, la corteza prefrontal, luchando por la lógica y la razón, y la amígdala, secuestrada por el miedo y la ansiedad. En un cerebro sano, la corteza prefrontal mantiene el control, lo que nos permite evaluar las situaciones con calma y tomar decisiones racionales. Sin embargo, bajo estrés crónico, la amígdala toma la delantera, inundando nuestro sistema con hormonas del miedo y desencadenando una cascada de respuestas físicas y emocionales que abruman nuestra capacidad de pensar con claridad. Este cambio en la actividad cerebral explica por qué, cuando estamos estresados, a menudo reaccionamos de maneras que están fuera de lugar. Podemos hablar mal a nuestros seres queridos, tomar decisiones impulsivas o participar en mecanismos de afrontamiento poco saludables como comer en exceso o abusar de sustancias. El estrés crónico nos roba nuestra resiliencia emocional, dejándonos abrumados, reactivos y emocionalmente agotados.
El corazón late más de 100.000 veces al día, bombeando sangre vital por todo nuestro cuerpo. Soporta el ataque del estrés crónico. Como una ciudad sitiada, el sistema cardiovascular se derrumba bajo el bombardeo de hormonas del estrés, aumentando el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales. El sistema cardiovascular se vuelve vulnerable bajo el estrés crónico. El corazón trabaja más duro, se agranda y su ritmo se interrumpe. La presión arterial elevada daña los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de aterosclerosis. El estrés crónico promueve la inflamación, contribuyendo a enfermedades cardiovasculares. La presión arterial, la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las arterias, es una señal vital que refleja la salud de nuestro sistema cardiovascular. Como la presión del aire en una llanta, la presión arterial necesita estar dentro de un rango saludable para funcionar de manera óptima. Sin embargo, el estrés crónico puede disparar la presión arterial, convirtiendo esta señal vital en una bomba de tiempo, dañando silenciosamente nuestras arterias y aumentando el riesgo de enfermedades que pueden poner en peligro la vida. Imaginen por un momento las arterias como una red de mangueras flexibles, diseñadas para soportar cierta cantidad de presión. Cuando experimentamos estrés, nuestro sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida, se activa, liberando adrenalina y otras hormonas del estrés que contraen los vasos sanguíneos y aumentan la frecuencia cardíaca. Este aumento en la presión arterial, como si aumentáramos la presión en una manguera, ejerce una presión adicional sobre las paredes arteriales, haciéndolas más susceptibles al daño. Con el tiempo, el estrés crónico puede llevar a la hipertensión, una condición en la que la presión arterial permanece elevada, incluso cuando no estamos en una situación estresante. La hipertensión, a menudo llamada el asesino silencioso, porque generalmente no presenta síntomas, daña silenciosamente el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones, aumentando el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. El daño causado por la presión arterial alta crónica es insidioso, lenta, pero seguramente debilita el sistema cardiovascular. Imaginen, si quieren, un goteo constante de un grifo erosionando lentamente una encimera de piedra. Con el tiempo, el goteo constante de agua, como la presión arterial crónicamente alta, puede desgastar incluso los materiales más fuertes, causando daños significativos. El sistema inmunológico, una compleja red de células, tejidos y órganos, nos protege de invasores que causan enfermedades. El estrés crónico debilita nuestras defensas inmunológicas, dejándonos vulnerables a infecciones y enfermedades crónicas. Imaginen el sistema inmunológico como una vasta red de vigilancia, con células especializadas actuando como guardias vigilantes. El estrés crónico altera esta red, debilitando la respuesta inmunológica. El cortisol, la principal hormona del estrés, suprime las células inmunológicas, debilitando nuestra capacidad de combatir infecciones. El estrés crónico también promueve la inflamación, que puede dañar tejidos y órganos. Imaginen la inflamación como un incendio forestal, inicialmente destinado a limpiar los desechos, pero que, cuando no se controla, puede descontrolarse. Bajo estrés crónico, nuestro sistema inmunológico se vuelve cada vez más vulnerable a los ataques. La producción de glóbulos blancos disminuye, dejándonos más susceptibles a las infecciones. El estrés crónico debilita las paredes del castillo, reduciendo el número de guardias de servicio. Las células asesinas naturales, las que nos defienden, se vuelven menos eficientes para identificar y destruir a los invasores. El estrés crónico les entorpece los sentidos, aumentando el riesgo de infecciones y cáncer.
El estrés crónico reduce la capacidad del cuerpo para regular la inflamación, contribuyendo a problemas de salud. Debilita nuestras defensas, haciéndonos más vulnerables a infecciones y enfermedades crónicas. El cuerpo lucha por mantenerse al día. Su capacidad para defenderse y repararse a sí mismo se ve comprometida por el estrés crónico. El tiempo avanza, dejando su huella en cada célula de nuestro cuerpo. El estrés crónico acelera el proceso de envejecimiento, disminuyendo nuestra vitalidad. Imaginen la vida como un tapiz vibrante, donde cada hilo representa un momento precioso. El estrés crónico mordisquea los delicados hilos del tapiz, debilitando su estructura. El cuerpo humano posee una extraordinaria capacidad de autorreparación y renovación. El estrés crónico socava estos procesos regenerativos, acelerando el proceso de envejecimiento. El estrés crónico nos roba nuestra salud, dejándonos vulnerables a enfermedades relacionadas con la edad. En lo profundo del núcleo de cada célula se encuentran los telómeros, capuchones protectores que salvaguardan nuestros cromosomas. Los telómeros se acortan con cada división celular, marcando el paso del tiempo. El estrés crónico acelera este proceso, haciendo que los telómeros se deshagan a un ritmo alarmante. Imaginen nuestro ADN como una carretera larga y sinuosa, y los telómeros como las barandas que nos mantienen en el camino. El estrés crónico, como un conductor imprudente, acelera este proceso. Los estudios muestran una clara conexión entre el estrés crónico y la longitud de los telómeros. Este envejecimiento prematuro a nivel celular aumenta nuestra vulnerabilidad a las enfermedades relacionadas con la edad. Nuestros cuerpos dependen de un delicado equilibrio de procesos celulares para funcionar de manera óptima. El estrés crónico altera este equilibrio, acelerando el envejecimiento celular. Imaginen nuestras células como pequeñas fábricas, ocupadas produciendo las proteínas y la energía que necesitamos. El estrés crónico daña la delicada maquinaria de la fábrica, causando errores y dificultando las reparaciones. El estrés crónico aumenta el estrés oxidativo, dañando los componentes celulares. El estrés crónico también afecta la función de las mitocondrias, las centrales eléctricas de nuestras células. Esta disfunción mitocondrial está implicada en una amplia gama de enfermedades relacionadas con la edad. La inflamación, una respuesta inmune natural, es un arma de doble filo. El estrés crónico empeora la inflamación, convirtiendo este proceso de curación en una fuerza destructiva. Imaginen la inflamación como un equipo de bomberos, esencial para la curación, pero dañino cuando está demasiado activo. El estrés crónico mantiene al cuerpo en un estado de alerta máxima, promoviendo la inflamación. Esta activación crónica daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. La inflamación crónica es como una combustión lenta que daña gradualmente los tejidos y órganos. Reducir el estrés crónico puede ayudar a apagar las llamas de la inflamación, promoviendo un envejecimiento saludable. El estrés crónico prepara el terreno para una amplia gama de enfermedades crónicas. Es como plantar semillas de enfermedad en tierra fértil. El estrés crónico altera el delicado equilibrio de los sistemas de nuestro cuerpo. El sistema cardiovascular es particularmente vulnerable al estrés crónico. El estrés crónico aumenta la presión arterial y promueve la formación de coágulos sanguíneos. El estrés crónico debilita el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a las infecciones. El estrés crónico aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes.
medida que envejecemos, los efectos acumulados del estrés aumentan nuestra vulnerabilidad a las enfermedades relacionadas con la edad. El estrés crónico nos roba la vitalidad y perjudica nuestra independencia. Imaginen el envejecimiento como un ascenso gradual a una montaña, con el estrés crónico como una mochila pesada. El estrés crónico acelera el proceso de envejecimiento a nivel celular. Las consecuencias del estrés crónico en el envejecimiento son de gran alcance, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. La longevidad es un regalo precioso, influenciado por factores del estilo de vida como el estrés crónico. El estrés crónico acorta nuestra esperanza de vida y nos roba momentos preciosos. Imagina la vida como un viaje en tren, con el estrés crónico como un revisor que acciona el freno de emergencia. Los estudios muestran una clara conexión entre el estrés crónico y la longevidad. El estrés crónico disminuye la calidad de los años que tenemos. Reducir el estrés crónico puede extender nuestra esperanza de vida y mejorar la calidad de nuestros años. En las garras implacables del estrés crónico, es fácil sentirse impotente, como un barco zarandeado en un mar tempestuoso. Las olas de preocupación, ansiedad y miedo parecen insuperables, amenazando con volcarnos en cualquier momento. Sin embargo, la esperanza permanece. No somos simplemente víctimas pasivas del estrés. Poseemos el poder inherente para navegar estas aguas turbulentas y dirigirnos hacia mares más tranquilos. La clave reside en abrazar el poder transformador del manejo del estrés, equipándonos con las herramientas y técnicas para no simplemente sobrevivir al estrés, sino para prosperar en su presencia. Imaginen por un momento el manejo del estrés como una balsa salvavidas, lanzada hacia nosotros en medio de las aguas agitadas del estrés crónico. No es una solución mágica que calma instantáneamente la tormenta, sino un salvavidas que proporciona estabilidad, flotabilidad y un sentido de dirección. Al aprender a manejar el estrés eficazmente, podemos recuperar el control de nuestras respuestas fisiológicas y psicológicas, transformando el estrés de una fuerza debilitante en un desafío manejable. El manejo del estrés no se trata de eliminar el estrés por completo, un esfuerzo inútil en nuestro mundo acelerado y exigente. En cambio, se trata de desarrollar un repertorio de mecanismos de afrontamiento que nos permitan navegar los factores estresantes inevitables de la vida con mayor resiliencia, gracia y facilidad. Se trata de aprender a cabalgar las olas del estrés, en lugar de ser consumidos por ellas. Así como un marinero experto ajusta sus velas para aprovechar el poder del viento, el manejo eficaz del estrés implica aprender a ajustar nuestros pensamientos, comportamientos y elecciones de estilo de vida para mitigar los impactos negativos del estrés y mejorar nuestro bienestar general. Se trata de tomar medidas proactivas para restaurar el equilibrio en nuestros cuerpos y mentes, fortalecer nuestra resiliencia y recuperar nuestra salud y vitalidad. En medio de una situación estresante, cuando nuestras mentes van a 1000 por hora y nuestros cuerpos están tensos, el acto más simple, respirar, puede convertirse en nuestro ancla, conectándonos con el momento presente y calmando las tormentas internas. La respiración consciente nos ofrece una herramienta accesible y efectiva para cambiar nuestros estados fisiológicos y psicológicos, restaurando una sensación de tranquilidad y control. En un mundo lleno de estímulos constantes, nuestras mentes se sienten dispersas y abrumadas. La meditación ofrece un santuario, cultivando la quietud y la paz interior. Imaginen su mente como un océano turbulento. La meditación es sumergirse en la tranquilidad. No se trata de detener las olas, sino de observarlas. Cultiven la conciencia del momento presente. La meditación fortalece la atención y la regulación emocional.
En un mundo sedentario, el ejercicio es un potente antídoto contra el estrés. Libera endorfinas, dopamina y serotonina, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la ansiedad. La actividad física regular fortalece el sistema cardiovascular, mejora el sueño y aumenta la función inmunológica. Encuentren formas de ejercicio que disfruten y realicen al menos 30 minutos la mayoría de los días. La comida que consumimos no es solo combustible para nuestros cuerpos. Es información que influye en nuestro estado de ánimo, niveles de energía, calidad del sueño y resistencia al estrés. Así como un jardinero selecciona cuidadosamente los nutrientes adecuados para nutrir sus plantas, nosotros podemos cultivar una sensación de calma y bienestar, tomando decisiones conscientes sobre los alimentos que usamos para nutrir nuestros cuerpos y mentes. Imaginen por un momento nuestros cuerpos como jardines y la comida que comemos como las semillas, el agua y la luz solar que nutren nuestro crecimiento. Una dieta rica en alimentos integrales y sin procesar, como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables, proporciona los nutrientes esenciales que nuestros cuerpos y cerebros necesitan para funcionar de manera óptima, incluyendo vitaminas B, magnesio y ácidos grasos omega 3. Todos ellos juegan un papel en la regulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés. Por otro lado, una dieta rica en alimentos procesados, bebidas azucaradas y grasas poco saludables puede exacerbar el estrés, la inflamación y los cambios de humor. Imaginen, si quieren, estos alimentos poco saludables como malas hierbas, asfixiando las plantas beneficiosas en nuestros jardines, agotando el suelo de nutrientes y haciéndonos más susceptibles a plagas y enfermedades. Reduzcan la ingesta de cafeína y alcohol, ya que ambos pueden interferir con el sueño y exacerbar la ansiedad. Manténganse hidratados bebiendo mucha agua durante el día, ya que la deshidratación puede empeorar la sensación de fatiga y estrés. Escuchen las señales de hambre y saciedad de sus cuerpos, comiendo cuando realmente tengan hambre y deteniéndose cuando estén cómodamente satisfechos. Hagan cambios graduales en su dieta, incorporando más alimentos integrales y sin procesar, y reduciendo la ingesta de alimentos procesados, bebidas azucaradas y grasas poco saludables. Dormir no es simplemente un periodo de inactividad, es un proceso biológico esencial, tan vital como respirar, comer y beber agua. Durante el sueño, nuestros cuerpos y mentes se reparan y restauran, regulando hormonas, fortaleciendo la función inmunológica. Imaginen el sueño como un botón de reinicio nocturno, una oportunidad para recargar nuestras baterías y despertar renovados y listos para el día. Los seres humanos somos, por naturaleza, criaturas sociales, programados para la conexión, la pertenencia y el apoyo. Nuestras relaciones, como hilos en un tapiz, se entrelazan para crear una vida rica y significativa, brindándonos un sentido de propósito, pertenencia y resiliencia frente a la adversidad. El estrés crónico, sin embargo, puede erosionar estas conexiones vitales, lo que lleva al aislamiento, la soledad y una capacidad disminuida para afrontar los desafíos de la vida. Imaginen por un momento las conexiones sociales como una red de seguridad, que nos atrapa cuando caemos, proporcionando un aterrizaje suave durante tiempos turbulentos y recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Las conexiones sociales fuertes actúan como un amortiguador contra el estrés, brindando apoyo emocional, asistencia práctica y un sentido de pertenencia que mejora nuestro bienestar general. Cuando estamos estresados, es fácil retirarnos de las interacciones sociales, aislándonos de las mismas personas que pueden brindarnos consuelo y apoyo. Sin embargo, este aislamiento puede exacerbar los sentimientos de estrés, ansiedad y depresión, creando una espiral descendente que puede ser difícil de romper. Hagan un esfuerzo por nutrir sus relaciones con familiares y amigos,
programando tiempo regularmente para actividades sociales, incluso si se trata solo de una llamada telefónica o una videollamada. Únanse a un club, grupo u organización que se alinee con sus intereses, lo que les brindará oportunidades para conectarse con personas con ideas afines y expandir su círculo social. Ofrezcan su tiempo como voluntarios a una causa que les importe, lo que puede mejorar su estado de ánimo, reducir el estrés y fomentar un sentido de propósito y conexión. En una sociedad que a menudo glorifica la autosuficiencia y la independencia, admitir que necesitamos ayuda puede sentirse como una señal de debilidad, un fracaso para afrontar las cosas. Sin embargo, buscar apoyo cuando estamos luchando no es una señal de debilidad. Es una señal de fortaleza, un testimonio de nuestro compromiso con nuestro bienestar y nuestra disposición a buscar una mano amiga cuando más la necesitamos. Imaginen, por un momento, buscar apoyo como un faro de luz en una noche oscura y tormentosa, guiándonos hacia la seguridad y brindando esperanza cuando nos sentimos perdidos y solos. Ya sea confiando en un amigo o familiar de confianza, buscando orientación profesional de un terapeuta o consejero, o uniéndonos a un grupo de apoyo, buscar ayuda puede proporcionar un apoyo, una guía y una perspectiva invaluables durante tiempos difíciles. El estrés crónico puede nublar nuestro juicio, distorsionar nuestras percepciones y dificultar ver una salida a nuestras luchas. Hablar con alguien en quien confiamos, ya sea un ser querido, un profesional de la salud mental o un grupo de apoyo, puede proporcionar una nueva perspectiva, desafiar los patrones de pensamiento negativos y ayudarnos a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. Si estás luchando contra el estrés crónico, no dudes en buscar apoyo. Habla con tu médico sobre tus síntomas y preocupaciones, ya que ellos pueden descartar cualquier condición médica subyacente y derivarte a un profesional de la salud mental si es necesario. Recuerda, no estás solo en este viaje. Hay personas que se preocupan por ti y quieren ayudarte a navegar estos tiempos difíciles. El estrés crónico desmantela nuestra salud, pero el espíritu humano posee una extraordinaria capacidad de resiliencia. No estamos destinados a vivir en un estado perpetuo de lucha o huida. Tenemos el poder de reescribir el guión y cambiar nuestra relación con el estrés. La resiliencia se fortalece con el uso. Cada vez que respondemos con conciencia, fortalecemos nuestro músculo de resiliencia. El camino hacia la reducción del estrés y la resiliencia no es una receta única para todos. Es un viaje profundamente personal de exploración y experimentación. La buena noticia es que existe una abundancia de herramientas y técnicas basadas en evidencia, cada una ofreciendo un camino único para calmar las tormentas internas y restaurar el equilibrio. La respiración consciente, una herramienta de fácil acceso y profundamente efectiva. Simplemente llevando nuestra atención a la respiración, podemos activar el sistema nervioso parasimpático. La meditación ofrece un santuario del parloteo incesante de la mente, permitiéndonos observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, fomentando una sensación de espacio y ecuanimidad. El movimiento tiene un poder transformador en su capacidad para cambiar nuestro estado de ánimo. Ya sea una caminata rápida en la naturaleza, una clase de baile que encienda nuestras almas o una práctica de yoga. Nutrir nuestros cuerpos con alimentos integrales y sin procesar, ricos en los nutrientes que nuestro cerebro y cuerpo necesitan para prosperar. Priorizar el sueño es crucial para mantener una salud y resiliencia óptimas. Cultivar fuertes conexiones sociales actúan como un amortiguador contra el estrés. El camino hacia una vida con menos estrés no es un destino,
sino un sendero que se recorre con conciencia y autocompasión. Se trata de tomar decisiones conscientes que prioricen nuestro bienestar y creen una vida significativa. No se trata de alcanzar una paz perfecta, sino de navegar los altibajos con resiliencia. El momento de actuar es ahora. Tenemos el poder de elegir un camino diferente y crear una vida expansiva y alegre. El viaje comienza con un solo paso, una decisión consciente de priorizar nuestro bienestar. Ningún acto de autocuidado es demasiado pequeño. Cada paso hacia una vida con menos estrés es una victoria. Mientras nos encontramos en la cúspide de un futuro lleno de desafíos y posibilidades, nuestro bienestar no es un lujo, es una necesidad. En un mundo que a menudo prioriza la productividad sobre la paz, es hora de reclamar nuestro derecho a vivir con vitalidad y alegría. Al tomar decisiones conscientes que prioricen nuestro bienestar, podemos crear un efecto dominó de cambio positivo. Imaginen un mundo donde el estrés ya no nos tenga cautivos, sino donde la resiliencia y la alegría sean nuestras luces guía.